Quiero compartirte hoy una palabra que puse por título administradores. Realmente, como hijos de Dios, necesitamos tener este entendimiento que fuimos traídos a esta tierra, estamos en esta tierra por causa de un propósito eterno. Pero al Dios incluirnos a nosotros dentro de su propósito eterno, nos incluye aquí para hacernos parte también de su reino. Y al hacernos parte de su reino, pues nos permite a nosotros en esta tierra representarlo para la administración de la misma. Y una de las funciones que define a los hijos de Dios es la de administradores. Esa es una función que nosotros tenemos que tener bien entendida, porque como hijos de Dios fuimos diseñados para estar en esta tierra y para ser administradores de todo aquello que le corresponde a Dios. ¿Sí estamos aquí? En términos generales, administrar significa gobernar, ejercer autoridad o mando para traer orden. Y eso es algo que tenemos que entender y atender con suma importancia, porque nosotros fuimos diseñados para ser administradores, pero la administración tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad para traer orden. Pero ¿dónde es donde se debe ejercer o donde debe primeramente expresarse el orden? ¿Dónde es donde debe expresarse el orden? Porque a veces pensamos que Dios va a ordenar nuestra vida, pero Dios ya nos dio todos los recursos, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para que nuestra vida entre dentro de un orden. Y todo esto lo podemos encontrar en la Escritura. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra para administrar recursos humanos. También Dios nos ha puesto en esta tierra para administrar sus misterios. ¿Sí? Hay muchas cosas que no se han revelado a toda la gente, y para esa gente es misterio, pero para nosotros es una verdad que tenemos que aprender a conocerla, tenemos que abrazarla, pero también tenemos que modelarla a los demás. Nosotros también fuimos diseñados para ser administradores de la gracia de Dios. Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, pero esa gracia fue derramada para que nosotros pudiéramos administrarla y para que pudiéramos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. También somos administradores de bienes materiales. Y por último, somos administradores de nuestra propia vida. Y esto es algo para lo cual nosotros tenemos que entender que fuimos diseñados. Y me regreso al primer punto. Nosotros administramos recursos humanos, y para esto quiero que me acompañe al libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo del 1 al 7, que cita de la siguiente manera: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y cuando nosotros hablamos de administrar recursos humanos, estamos hablando acerca de personas. Estamos hablando de colocar personas que sirvan de una manera efectiva, pero también de una manera entendida en los asuntos de Dios. Podemos ver que la administración tiene que ver con colocar a la gente con un corazón correcto en los lugares de servicio. Y esa es una labor muy importante, porque aún dentro de las iglesias hay gente que tiene un corazón incorrecto. Hay gente que quiere ser el que brilla, hay gente que quiere llamar la atención, hay gente que quiere sacar un beneficio propio, y nosotros somos los encargados precisamente de eso, de que la gente que esté sirviendo tenga un corazón correcto ante Dios. Si ustedes se dan cuenta, para la elección de estos varones, ¿cuáles fueron los requisitos? ¿Sí? Según lo que acabamos de leer, ¿cuáles fueron algunos de los requisitos que ellos pidieron para estas personas que iban a estar sirviendo en las mesas? ¿Qué tenían? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, díganme, ¿cuáles fueron los requisitos? De buen testimonio. ¿Qué más? Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque servir en las cosas de Dios no se debe tomar a la ligera. Y para la gente que sirve, tampoco lo debe tomar a la ligera. Dios nos da la sabiduría para colocar a la gente con un corazón correcto en los lugares de servicio. Ahora, una persona no puede hacer todas las cosas. Por eso es que se deben administrar recursos humanos, o se debe de colocar a las personas idóneas en los lugares donde pueden servir a Dios. Ahora, también esto requiere un corazón dispuesto de parte de las personas. Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades, las cuales son dadas a nosotros para el servicio a Dios. Y muchas veces nosotros no queremos poner esos dones, talentos y habilidades al servicio de Dios. Pero es necesario, porque una sola persona no puede hacer todas las cosas. En este caso, la porción que vamos a leer, Éxodo 18, versículo 17 al 22, nos habla cuando Moisés atendía todas las necesidades del pueblo. Imagínate el pueblo que salió de Egipto. ¿Alguien recuerda cuánta gente era? Más de 600,000 personas. Entonces, dice la Escritura que Moisés se sentaba desde el amanecer hasta el anochecer para atender las necesidades del pueblo, de la gente. Ahora dime, ¿qué haces con 600,000 personas? ¿Qué haces con 600,000 personas? ¿Cómo atiendes a 600,000 personas? ¿Sí? Es algo que no se puede hacer. Y desgraciadamente, fíjate que cuando en muchas iglesias los pastores están desgastados porque ellos hacen todo, ¿sí? Ellos tienen que hacer prácticamente todo, y entonces ese es el problema, y es un problema de administración de recursos humanos. ¿Por qué? Porque Dios, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia, ha puesto gente con dones, talentos y habilidades que pueden servir y pueden apuntalar para la extensión del reino de los cielos. Yo quiero que tú pienses un poquito, medita en tu vida y cuáles son tus dones, talentos, habilidades que tú puedes poner al servicio de Dios. Independientemente de tu profesión,
de tu carrera, de tu trabajo, de lo que tú hagas, cuáles son los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado a ti para que tú los puedas poner al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son? Tenemos que entender esto, porque si no, esto lo que causa es un retroceso en nuestras vidas, así como estaba pasando en la vida de Moisés, que él no podía atender a toda esta gente. Y fíjate, Moisés tuvo a alguien muy sabio que se acercó a él, su suegro, y le dijo, le dio instrucciones de lo que él tenía que hacer. Le aconsejó, le orientó en lo que él tenía que hacer. Sí lo tenemos, Éxodo 18, 17 al 22, que cita de la siguiente manera. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Sí se dan cuenta cómo cuando se comparten las cargas, se comparten las tareas, la cosa es distinta? Y este mismo principio tú lo puedes aplicar en tu familia. Cuando en la familia solo es una persona la que está llevando toda la carga, ese es un problema. Por eso el diseño de Dios para el matrimonio dijo, ya no serán dos, ahora es uno. Porque el matrimonio debe funcionar como uno solo, en un pensar, en un mismo sentir. Y eso no quiere decir que tienes que pensar como yo. No, tiene que ver con que nosotros tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en el bien común. O sea, no siempre, porque muchas veces dicen, es que la Biblia es muy machista. No, la Biblia no habla de machismo. El machismo que tú puedes ver en la Biblia es parte de la cultura hebrea, pero no es parte del diseño de Dios. Tú analiza el nuevo pacto y no tiene nada que ver, porque dice, ya no, todos dice serán iguales. Está hablando de igualdad, dice, ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre. Está hablando de una igualdad que tenemos y nosotros necesitamos aprender a caminar en el diseño que Dios tiene para nuestra vida, porque dentro de la familia se administran recursos humanos y tenemos que aprender a administrar a los hijos. Tenemos que aprender a administrarnos como matrimonio y tenemos que aprender a administrar nuestra vida con la sociedad. Pero no puede una sola persona llevar todas las cargas, así como dentro de la iglesia, una sola persona no puede llevar todas las cargas. La carga debe ser compartida y cuando compartimos la carga, la vida es más ligera para todos. El segundo punto es, administramos los misterios de Dios. El apóstol Pablo fue muy enfático en esta asignación. Primera carta a los Corintios 4, 1 y 2, por favor, cita de la siguiente manera. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Dice, la creación entera está llena de misterios incomprensibles a la mente humana.
Los misterios son cosas que fueron ocultas en otro tiempo, pero en la actualidad Dios se la ha revelado a sus santos. Dios se la ha revelado a sus hijos. ¿Alguien de ustedes conoce un misterio? Aparte de la pastora, ¿alguien de ustedes conoce un misterio? No me vayan a salir con lo que ven en la tele, ¿eh? Estamos hablando de la Escritura. ¿Alguien de ustedes conoce un misterio? Porque nosotros, fíjate, dice la Escritura que somos administradores de los misterios de Dios. Y no voy a profundizar mucho porque realmente podríamos hablar mucho acerca de los misterios de Dios, pero nosotros deberíamos ser entendidos en los misterios de Dios. ¿Sí? Porque los misterios fueron cosas que en un tiempo estuvieron ocultas, porque Dios en su momento las iba a revelar, pero en ese momento cuando estaban ahí, pero no podían ser reveladas, porque todo tenía un propósito, todo tenía un porqué. Cristo es un misterio. Claro, para nosotros ya no debe ser un misterio, pero para mucha gente Cristo aún es un misterio. La obra de Cristo para muchos en la actualidad es un misterio, porque ellos no pueden ver a un Cristo resucitado, y aunque saben y lo leen en la Escritura, no lo ven como resucitado, sino que más bien ellos tienen una imagen de un Cristo que está crucificado y que está derrotado. Pero cuando a ti se te revela Cristo, el Cristo que ha sido revelado, que Cristo que ha sido resucitado, el Cristo que está sentado a la derecha del Padre con gloria y poder, eso es otra cosa. Al Cristo que está impartido en ti, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero hay gente que no se le ha revelado este misterio. La iglesia es otro misterio. Para muchos la iglesia es el lugar a donde van y se congregan. De hecho, muchos dicen, voy a la iglesia. ¿Alguien fue a la iglesia? No, nosotros somos iglesia. Entonces, para muchos la iglesia sigue siendo el auditorio, el lugar a donde ellos se van a congregar, a donde ellos van a buscar a Dios. ¿Sí te das cuenta cómo sí conocemos misterios? Sí conocemos misterios. Pero tenemos que conocerlos y tenemos que darlos a conocer a aquellos que necesitan conocerlos. Efesios 3, versículo del 3 al 6, cita así: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Mucha gente dice, no, es que el pueblo judío no lo puedes tocar, al pueblo judío no puedes decir nada de ellos, pero aquí la Escritura está diciendo que de ambos pueblos, aquellos que ahora están en Cristo, dice, hizo un solo pueblo, ¿sí? Para participar de la herencia, para participar de lo que Él prometió. Ahora, tenemos que entender esto bien. Cuando hablamos de misterio, todo lo que es un misterio para muchos está dentro de la Escritura, ¿eh? No vayamos a querer decir, o alguien que se pare y diga, es que este es un misterio que Dios me reveló a mí. Eso no existe, ¿eh? Para que no les engañen, para que no les cuenten, porque de repente hay gente que dice, es que Dios me reveló esto, y de ahí se hace algo que no es parte de Dios. Escucha esto: los misterios los encontramos dentro de la palabra escrita. Si no es así, solo estaríamos especulando, ¿sí?
Y hemos escuchado y escuchamos cosas que se especulan mucho. Yo sé que todos participamos por ahí de una doctrina donde escuchamos muchas cosas que se especulan, y si tú le preguntas al dirigente, ¿dónde está esto en la Biblia? Te va a decir, no sé. No preguntes. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, tiene que estar dentro de la Escritura, sustentado con una base bíblica. Ahora, hay muchas cosas que Dios las tiene como un secreto, que solamente le pertenecen a Él. Pero hay cosas que parecieran ser secreto, pero son misterios para muchos. Y no se les revela muchas veces porque no tienen la madurez suficiente, muchas veces porque no se les ha explicado o porque no han recibido a Cristo y no pueden tener ese entendimiento. Pero realmente todo aquello que es misterio es para que sea revelado a todos aquellos que necesitan escucharlo. Deuteronomio 29:29, la Escritura cita así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Sí, hay muchas cosas que a lo mejor tú te preguntas en este tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Y así como que quisieras que alguien te respondiera, y dice Dios, no, en este momento no es necesario que tú lo sepas. Ese es un secreto que le pertenece a Dios, y Dios sabe por qué no lo revela o por qué no lo muestra. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Nuevamente dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Entonces, en ese no tienes problema. Porque si Dios no quiere que tú lo conozcas, tampoco se te va a pedir cuenta de ello. Pero ojo aquí, dice, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a ti ya se te reveló algo que fue como un misterio y tú haces caso omiso de aquello que ya se te reveló, entonces sí se te van a pedir cuentas. Y no te espantes, está bien. O sea, porque dice, si te van a pedir cuentas, se te va a pedir cuentas porque se supone que si conoces esos misterios, tienes la capacidad de vivir dentro de caminar de entenderlos, de proyectarlos, de que la gente pueda verlo, ¿sí? De disfrutarlos, pero es una responsabilidad que tenemos. Porque realmente el cristianismo común ha visto las cosas de Dios como si nada más le pidiéramos y Él nos va a dar. No, realmente todo esto tiene que ver con responsabilidad. Todo aquello que se te ha revelado a ti, tú tienes la responsabilidad de vivir de la manera en lo que se te ha revelado de la Escritura. Esa es nuestra responsabilidad. Pero es un beneficio que tenemos muy grande de parte de Dios. Así que los misterios de Cristo, del reino, de la iglesia y del evangelio son uno de los valiosos tesoros que nos toca administrar, y para ello debemos conocerlos. Realmente, cuando a una persona se le ha revelado Cristo, su vida comienza a entrar dentro de un orden, pero también su vida comienza a subir de nivel de una manera impresionante. Porque cuando el orden llega a nuestra vida, no hay manera de que los demás no puedan ver cuando el orden llega. Yo no sé qué pasa con ustedes, pero ¿qué pasa cuando tú entras a un lugar donde hay desorden? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes cómodo cuando tú entras a un lugar donde hay desorden? Porque estamos expuestos dentro y hay lugares donde podemos entrar y decir, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Ves todo el desorden y no vas a comenzar a ordenar, pero realmente no te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque tú ya aprendiste a vivir dentro de un orden.
necesitamos atender acerca de los misterios de Dios. Siguiente punto, número 3, somos administradores de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios un don especial y Él mismo nos ordena a usarlo sirviendo a los demás con la actitud correcta y con el propósito correcto. ¿Alguien puede decir yo no he recibido nada de parte de Dios? No, yo creo que no. Nadie puede decir yo no he recibido nada de parte de Dios, porque el simple hecho de que estés vivo, pues ya recibiste mucho. Y de ahí para adelante analiza tu vida, analiza todos los recursos de todo tipo que Dios ha puesto en tu vida y te vas a dar cuenta que Dios ha hecho cosas tremendas, ha derramado su gracia en ti. Por lo tanto, nosotros debemos ser administradores de esa gracia de una manera correcta y entendida. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cita de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuevamente, repito, dice, cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo. ¿Qué significa ministrar? Servir, ¿verdad? Servir. Entonces dice, cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros. Si nosotros tenemos dones y no servimos, ¿qué estamos haciendo? No estamos administrando la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Por eso es importante que nosotros seamos entendidos de que aquello que Dios nos ha dado debemos servir a los demás, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios significa que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una gracia distinta, una habilidad, un talento, un don distinto a los demás, pero que en conjunto podemos servir y podemos apuntalar para la extensión del reino de Dios. Ahora, ¿de dónde nosotros entendemos o de dónde nosotros tomamos dirección para servir a Dios? Segundo libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice así: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza proviene de parte de Dios. Nosotros nos fortalecemos en el entendimiento, conocimiento del diseño que Dios tiene para nosotros. Su gracia nos da fortaleza y la sabiduría necesaria para que podamos servir a Dios. Es lo que Dios está haciendo. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, Dios trae sabiduría, Dios trae entendimiento, Dios trae iluminación para que tú puedas servirle de una manera efectiva, de una manera correcta. Cuando la iglesia no comprende la gracia, la iglesia puede correr hacia dos extremos peligrosos: el libertinaje inmoral o el legalismo doctrinal. Si cuando la iglesia no entiende la gracia de Dios, puede correr a un libertinaje, porque por ahí muchos dicen que la gracia es permiso para pecar. Cuando alguien entiende la gracia, cuando alguien entiende el favor de Dios hacia su vida, se vuelve una persona agradecida. Se vuelve una persona que vive una vida que expresa honra, gloria y honor
a Dios y no vive su vida de una manera libertina. O el otro extremo, que es el legalismo doctrinal. Y el legalismo doctrinal tiene que ver con que todo es malo, todo es del diablo, todo está mal y no puedes hacer nada. ¿Sí? La gracia, dice la Escritura, nos da libertad para vivir, para dar testimonio y para mostrar la grandeza de nuestro Dios. Así es, amén. Número 4, somos administradores de bienes materiales. La palabra griega para administrador es oikonomos y se traduce algunas veces como mayordomo y otras como tesorero. Y será importante que nosotros tengamos una mentalidad de mayordomos o de tesoreros. Sí. ¿Será importante, sí o no? Sí, Sí, porque vemos que en el mundo, ¿verdad? Vamos a ver en el mundo, ¿qué pasa comúnmente con el tesorero? En las escuelas, ¿qué pasa comúnmente con el tesorero? No se administra bien el recurso. No administra bien, ¿verdad? De repente ya no hay recurso. No hay recurso. Y no sabe justificar de dónde se fue el recurso. Lo único es, no hay recurso. Entonces, ¿qué hace un tesorero? Administra el recurso de otros. ¿Sí? Porque tú no puedes, yo soy el tesorero de mi casa, ¿sí? Pero también un administrador, ¿qué hace? Administra recurso de otro. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender es, y creo que ya lo hemos hablado, todo lo que nosotros poseemos, sean bienes materiales de todo tipo, sí están a tu nombre, pueden estar a tu nombre, el carro, la casa, todo lo que tú quieras está a tu nombre. Pero ¿de quién es? De Dios. ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿Y sí? Amén. Porque cuando tú entiendes que tu vehículo le pertenece a Dios, honras a Dios con ese vehículo. Cuando tú entiendes que la casa donde vives le pertenece a Dios, honras a Dios con esa casa. Y cuando tú entiendes que el dinero que tienes le pertenece a Dios, honras a Dios con ese recurso. Amén. Cuando tú no eres un administrador, haces y deshaces, porque piensas que eso es tuyo. Cuando tú tengas una mentalidad de administrador, las cosas van a ser totalmente diferentes. Sí. Fíjate lo que dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8. ¿Sí lo tienes? Sí. A ver, vamos a darle lectura a la de 3. 1, 2, 3. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oh, santo. El que no provee para los suyos, ¿sí? El que no provee, dice, para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, dice, ha negado la fe. A ver, yo quiero que ustedes me digan por qué dice que ha negado la fe. Porque no lo ha sabido administrar. Porque en nuestra fe nos habla de códigos de progreso. Nuestra fe nos habla de entrar dentro de un orden. Nuestra fe nos habla de ser productivos. Entonces dice, si alguien no está proveyendo para su casa, está negando la fe. Porque está diciendo, eso que me han dicho no sirve. ¿Y no será que no estamos aplicando correctamente la fe? ¿No será que no estamos entendiendo lo que es verdaderamente la fe? Y fíjate aún lo que dice, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Porque como lo leíamos hace rato, cuando de aquello que tú no sabes, no se te puede juzgar, no se te piden cuentas. Pero si tú sabes que la Escritura nos habla de administración, nos habla de progreso, nos habla de orden, nos habla de entendimiento, y si tú no estás viviendo dentro de esos parámetros, entonces estás negando la fe y estás siendo peor que un incrédulo, porque el incrédulo tiene el quite de, es que yo no sabía, pero tú no puedes decir que tú no sabías, tú sí lo sabes, tú sí lo sabes. Si te das cuenta lo importante, y esta porción de la Escritura tú la puedes aplicar en tu casa física, pero también en la casa donde te congregas. Porque dentro de la casa donde tú te congregas también hay necesidades. ¿Sí? También se necesita económicamente que haya ¿cómo le podemos decir? Un apuntalamiento donde todos cargamos con las cargas que existen. Sí, porque dentro de las congregaciones, y es en todas las congregaciones, pues hay gente que hace el aseo, hay gente que se necesitan instrumentos, se necesitan tantas cosas que es como tener una casa grande. ¿Sí? Mantenimientos, todo lo que se necesita es parte de, y eso también es algo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, porque es la casa donde nosotros nos congregamos. Así es. La administración económica nos permite dar estabilidad y seguridad a nuestras familias. Cuando nosotros administramos, sabemos dar estabilidad y seguridad a nuestras familias. Generalmente, ¿verdad? Generalmente dentro de los hogares quien administra es la mujer, o la que es la que es mejor administradora es la mujer, generalmente. Pero eso no quiere decir que los hombres no tengamos la capacidad de administrar. Claro. Sí, de hecho la Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa, pero dice que la necia con sus manos la destruye, porque también hay mujeres que no administran. Y también la Escritura habla acerca de los hombres, de los varones de verdad. Un varón de verdad es un varón entendido, es un varón que sabe sus responsabilidades, que vive conforme al diseño, que se acata a la voluntad de Dios. Dios a todos nos da la sabiduría para generar economía. ¿Ustedes creen que Dios no sepa que nosotros para vivir en esta tierra necesitamos economía? Sí. ¿Sabías que Dios es el más interesado en que cada uno de sus hijos pueda tener una economía o una estabilidad económica? Sí. Claro que sí. Pero toda esa economía debe estar dentro de los parámetros, dentro del diseño de Dios. No podemos salirnos de ese orden, porque Dios conoce cómo es nuestro corazón. Cuando la Escritura habla de que raíz de todos los males es el amor al dinero, la Escritura jamás ha dicho que el dinero es malo. El problema es el amor al dinero. Y ese es el problema que mucha gente tiene. Ama más al dinero que aquel que les provee de economía. Pero Dios nos da la capacidad de tener economía. Deuteronomio 8:18 cita de la siguiente manera. Y fíjate lo que está expresando esta porción de la Escritura. Dice, más bien recuerda al Señor tu Dios. Eso es algo importante. Recuerda al Señor tu Dios. Dice, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a sus antepasados. ¿Quién nos da la capacidad de hacer riqueza? Dios. ¿Quién nos da talentos, dones, habilidades para hacer la riqueza? Dios. ¿Quién nos da la habilidad? Dios. Pero Dios también conoce nuestro corazón y sabe si nuestro corazón es correcto.
¿Cuántas veces hay gente que le ha prometido a Dios, si tú me permites hacer esto, si tú me permites, yo te voy a... Y cuando llegan a aquello, ¿qué pasó? Se olvidan. Y tampoco, y quiero quitar esto, tampoco porque tú traigas dinero o des dinero, es que vas a tener dinero. Así no funciona. No. ¿Sí? No funciona de esa manera. ¿Sí? Porque realmente hay gente que puede traer dinero y puede ofrendar dinero o puede diezmar dinero, si así lo decide, y no funciona de que tú das y Dios te regresa y te lo multiplica. No funciona de esa manera. ¿Sí? No es así. O sea, de una vez yo te libro de ese entendimiento, porque en algún momento lo enseñaban así. ¿Sí? Trae tu dinero y Dios te lo va a multiplicar. No es así. Dios conoce tu corazón. Y también podemos ver que hay gente que no camina con Dios y también tiene economía. Y lo podemos ver de esa manera. Entonces no, yo te estoy diciendo, no porque traigas, vas a tener. Pero yo te aseguro que si tú caminas dentro del diseño, dentro de un orden, administras y aprendes y entiendes a vivir de una manera correcta, lo que tengas, lo vas a disfrutar. Amén. Así es. La administración de los recursos del reino es responsabilidad de cada uno de sus hijos. Esta debe hacerse de una manera sabia y efectiva. Nosotros debemos de administrar recursos de una manera sabia y efectiva. Nosotros, como administradores de esta casa, Nuevo Pacto, estoy hablando nosotros como pastores, tratamos de usar los recursos que llegan a esta casa de una manera sabia y efectiva. Y los resultados los puedes ver. Yo creo que los puedes ver. ¿Sí? ¿Sí? Y realmente tratamos de ser entendidos en este aspecto. Tratamos de que todo esto sea canalizado de la manera correcta, de optimizar todo recurso que llega a esta casa. Número 5, administramos nuestro ser. Es de suma importancia que nosotros como hijos de Dios aprendamos a administrar nuestro ser. Si nosotros no administramos nuestro ser, nos vamos a meter en muchos problemas en la vida. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, cita de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de todo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser, escucha esto porque eso es importante. Nuestro ser es el vehículo que requerimos en esta tierra para dar cumplimiento al propósito eterno y asignación. Nuestro ser también es una carta de presentación que nosotros tenemos. ¿Cómo estamos administrando nuestra persona? ¿Cómo estás administrando tu persona? Eso es lo que se llega a ver, la primera impresión, ¿verdad? La primera impresión es externa. Hay otra expresión de tu ser que es intelectual. Hay otra expresión de tu ser que es espiritual. Pero la Escritura dice que todo vuestro ser debe ser hallado irreprensible. O sea que no solamente tienes que estar o ser una cara bonita o un muñequito bien vestido, sino que también intelectualmente debes ser una persona culta, sabia, pero espiritualmente también debes de proyectar la grandeza de aquel que te habita. Amén. Y todo eso es administración. Así
Ahora, ¿es fácil la administración? No. Hablando de tu cuerpo, vamos de afuera para adentro, hablando de tu cuerpo, el cuidado de tu persona, ¿cuesta? Sí. ¿Cuesta decir, no me voy a cenar esos 10 tacos y un plato de pozole? O sea, realmente cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedes hacer, pero sabes que estás dañando a tu persona. Cuesta decir, no me voy a tomar X bebida porque sé que me daña. Cuesta, pero a medida que lo haces un hábito, a medida que vives, realmente, a medida que comienzas a entrar dentro de un diseño y eres una persona entendida, esto va cada vez en aumento. Hablando intelectualmente, cuesta dejar toda aquella basura de la cual a veces nos estamos metiendo cada rato. De principio sí, pero cuando tú empiezas a cultivarte de una manera correcta, tú te das cuenta que eso se pone de tu parte y te hace crecer como persona. Ahora, espiritualmente, acatarnos a la guía del Espíritu de Dios cuesta al principio. Pero cuando empiezas a vivir como un hijo de Dios entendido, te das cuenta que es lo mejor o la mejor decisión que pudiste haber hecho en toda tu vida. Así es, amén. Porque nuestro ser, te lo repito, es el vehículo que requerimos en esta tierra para dar cumplimiento al propósito eterno y asignación. Y termino con la segunda carta a los Corintios 4, 16 al 18. Para que también no te me desesperes, ¿verdad? Porque a veces tenemos que entender que no somos eternos en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Amén. La escritura dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y externo peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Miren, nosotros en esta tierra, al pasar de los años, nuestro cuerpo, nuestra casa exterior se va desgastando. Y es parte de la vida. Sí. Y tampoco nos vamos a aferrar a la eterna juventud. Claro, cuídate todo lo que tú puedas, haz todo lo que tú puedas, está bien, pero tienes que entender que lo más importante es lo que no se ve. A veces nos enfocamos tanto en lo que se ve, ¿verdad? Que ya me salió una carne, ya te quieres casar. No pasa nada. No pasa nada, es parte de la edad. Dice, pero el hombre interior se va fortaleciendo, ¿sí? Se va formando, ¿sí? Va teniendo un crecimiento, va teniendo cada vez, dice, un mayor peso de gloria. Y es lo que nosotros tenemos que entender y es en lo que nosotros debemos caminar. O sea, sí es cierto, cuida todo lo que tú puedas, pero entiende que la edad, el tiempo, nos pasa la factura. Pero si desde la juventud cuidamos nuestro ser, cuidamos nuestros hábitos, cambiamos nuestro estilo de vida, créeme que en la vejez vas a estar bien, vas a ser diferente, o vas a tener menos achaques, porque todos los achaques de la vejez son el resultado de las decisiones que tomamos en la juventud. Entonces necesitamos entender esto: somos administradores de la multigracia, de la gracia, somos administradores de recursos humanos, somos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos tener ese entendimiento: somos administradores.
Cuando tú entiendas todo esto, tu vida va a estar a otro nivel. Cuando tú entiendas, vas a aprender a disfrutar todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. Y no solamente eso, sino que vas a ir por más, porque es parte del diseño, porque Dios nos codificó con códigos de progreso, con códigos de productividad, con códigos de orden. Todo eso es parte de nosotros que estamos en Cristo Jesús, pero tenemos que aprender a ser buenos administradores. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que día a día, Señor, nos muestras la grandeza de tu gloria, la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu poder, Señor, y el diseño al cual nos has llamado. Gracias, Padre, y te pido que esta palabra sea recibida por cada uno de tus hijos para que ellos puedan administrar cada una de estas áreas que hemos hablado hoy. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, como cada 8 días, les pedimos compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.